Hare Krishna, acepten nuestras humildes reverencias. Hoy estamos invitados a compartir la lectura del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Agradecemos a los devotos por el tan bonito servicio que están desarrollando, de invitarnos a participar con los chicos. Eso es muy importante para nosotros, para que ellos crezcan cada día más en su camino devocional. Por ello, pidamos a Krishna que nos ilumine a través de esta lectura, ¿no? Vamos a cantar unos mantras para coger inspiración y entrar en conexión divina. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Abdaita Gadadara Sri Vrasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Yayapataka Swamiti Namine Namah Charyapadaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Tamadaya Nagara Gramatarine. Bueno, vamos a retomar y primero vamos a hacer una vista panorámica de lo que es el capítulo 2. Señalando y teniendo claro que esta es la base del Gita. ¿Por qué la base del Gita? Porque, como ustedes podrán ver al inicio del capítulo 2, se le llama el resumen del contenido del Gita. Y es porque Krishna le presenta a Arjuna toda la esencia de las enseñanzas que desarrollará en los siguientes capítulos en este capítulo 2. Por eso Krishna nos muestra las verdades fundamentales del alma, del deber, del desapego y la senda del yoga. Y ya los demás capítulos van a ser expansiones detalladas de lo que en el capítulo 12 detalla, ¿no? Esto vendría a ser como un índice, ¿no? Cuando uno toma enseñanza de algún curso, la forma del índice es la que nos va a mostrar panorámicamente todo lo que se va a desarrollar más adelante. Bueno, nos quedamos en el texto 24 y María Gracia va a comenzar a leerlo. Ashek yoyan adas yoyan agle yo soya evacha nityan sarvagataha tanur hachaloyan sanatanaha. Traducción. Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Significada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. Todas estas cualidades del alma atómica demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica de todo espiritual y que eternamente sigue siendo el mismo átomo, sin ningún cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso, porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con el todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual de los refulgentes rayos de la Suprema Personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la Suprema Personalidad de Dios. La palabra Sarva Gataha, omnipresente, es significativa, porque no hay ninguna duda de que las entidades vivientes se encuentran por todas las partes de la creación de Dios. Ellas viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las aniquila no es admisible.
porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por consiguiente, no hay duda alguna de que también en el planeta del Sol hay entidades vivientes con cuerpos adecuados para vivir allí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra sarva gataha, viviendo en todas partes, carecería de sentido. Bueno, Krishna aquí enfatiza que el alma puede ser destruida, pero no puede ser cortada, quemada, mojada ni secada, ¿no? Es eterna, omnipresente, estable y sin cambios, ¿no? Y aunque los sentidos materiales no la puedan percibir directamente, los sabios la comprenden mediante el conocimiento espiritual. Srila Prabhupada tiene una manera bastante práctica de mostrarnos el conocimiento y es a través de las analogías, ¿no? Dentro de este texto podríamos aplicar esta analogía que dice: el alma es como el aire que llena un cuarto. No lo vemos, pero sentimos su presencia y sabemos que existe. Igual ocurre con el alma, no la vemos, pero la vida misma es prueba de su existencia. Vamos a continuar. El texto 24 y 25 nos va a hablar justamente de la naturaleza del alma, ¿no? De que es indestructible. Así que continuamos con el 25. Avyaktoyam ashintyoyam avikaryoyam ugyate tasmat evam viditvainam nanoso shitun arhasi. Traducción. Se dice que el alma es invisible, inconcebible e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Como se dijo anteriormente, la magnitud del alma es tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no se le puede ver ni siquiera con el microscopio más potente que existe. Por lo tanto, es invisible. En lo que respecta a la existencia del alma, nadie puede establecerla de un modo experimental, más allá de la prueba que da el Shruti, o la sabiduría védica. Tenemos que aceptar esta verdad porque no hay ninguna otra fuente que sirva para entender la existencia del alma. Si bien dicha existencia es un buen hecho para la percepción, hay muchas cosas que se tienen que aceptar exclusivamente sobre la base de una autoridad superior. Nadie puede negar la existencia de su padre, pues ésta la señala a la madre, que en este caso es la autoridad, con excepción de la autoridad de la madre. No existe ninguna otra manera de llegar a conocer la identidad del padre. Asimismo, no hay ninguna otra fuente para llegar a entender el alma, aparte del estudio de los Vedas. En otras palabras, el alma es inconcebible a través del conocimiento experimental humano. El alma es conciencia y es consciente. Eso también lo declaran los Vedas y tenemos que aceptarlo. A diferencia de los cambios que ocurren en el cuerpo, en el alma no hay ningún cambio, siendo inmutable eternamente. El alma permanece como un ente atómico en comparación con la infinita alma suprema. El alma suprema es infinita y el alma atómica es infinitesimal. En consecuencia, el alma infinitesimal, siendo inmutable, nunca puede volverse igual al alma infinita, es decir, a la suprema personalidad de Dios. Este concepto se repite en los Vedas de diferentes maneras, tan solo para confirmar la estabilidad de la concepción del alma. La repetición de algo es necesaria para que uno entienda el asunto perfectamente sin ningún error. Claro, acá dice, ¿no? Razón práctica
para entender al alma, ¿no? Dice que el alma es como el aire que llena un cuarto, no lo vemos, pero sentimos su presencia y sabemos que existe. ¿Y cuál es la prueba de ello? Nuestra conciencia, ¿no? Es algo que definitivamente va a persistir en una persona que desarrolle o no práctica espiritual. Porque tengamos claro que la práctica espiritual es la que nos va a purificar para poder elevarnos, ¿no? Elevar nuestra conciencia. Pero el alma siempre va a estar presente y en nosotros está presente a través de Paramatma, Krishna en el corazón. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que siempre debemos recordar que somos almas eternas, ¿no? Y estos versos del 24 y el 25 nos recuerdan eso, ¿no? Que no somos el cuerpo, sino que el alma es inmortal. Entonces, en la práctica, ¿esto qué significa? De que no debemos identificarnos con este cuerpo, con esta apariencia física, ni con el éxito, ni con el fracaso, sino más bien debemos trabajar en un lado espiritual, ¿no? Y cuando surja la duda, el sufrimiento, recordar, yo no soy este cuerpo, soy un alma eterna, sirviente de Krishna. Vamos a continuar con el verso 27. Perdón, 26. Ata chainam nityay yatam nityamba manyasemnitam tatapituam mahadvo nainam soshitum arhasi. Traducción. Sin embargo, si crees que el alma o el conjunto de las señales de vida nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte. Oh tú, el de los poderosos brazos. Significado. Existe una clase de filósofos muy semejantes a los budistas, que no creen en la existencia separada del alma más allá del cuerpo. Cuando el Señor Krishna habló el Bhagavad Gita, parece ser que esa clase de filósofos ya existía y se los conocía como los Lokayatikas y Vaibhasikas. Estos filósofos sostenían que las señales de vida aparecen cuando las combinaciones materiales alcanzan cierta condición de madurez. El científico material moderno y los filósofos materialistas también son de la misma opinión. Según ellos, el cuerpo es una combinación de elementos físicos y en determinada etapa las señales de vida se desarrollan por la interacción de los elementos químicos y físicos. La ciencia de la antropología se basa en esta filosofía. En la actualidad, muchas pseudo-religiones que ahora se están poniendo de moda en los Estados Unidos también se adhieren a esta filosofía, como lo están haciendo las sectas budistas, nihilistas y no devocionales. Incluso si Arjuna no creía en la existencia del alma, como se indica en la filosofía Vaishika, aún así no había causa alguna de lamentación. Nadie lamenta la pérdida de una cierta masa de sustancias químicas y por ello deja de desempeñar su deber prescrito. Por otra parte, en la ciencia moderna y en la guerra científica se desperdician muchas toneladas de sustancias químicas para vencer al enemigo. De acuerdo con la filosofía Vaibhasika, la supuesta alma o atma desaparece con el deterioro del cuerpo, de modo que sea cual fuera el caso, ya que Arjuna aceptaría la conclusión védica de que existe un alma atómica o que no creyera en la existencia del alma, no tenía por qué lamentarse. Según esa teoría, puesto que hay muchísimas entidades vivientes que se generan de la materia a cada momento y muchísimas de ellas que son aniquiladas a cada momento, no hay por qué afligirse por semejante incidente. Si el alma no iba a volver a nacer,
No había motivo de que Arjuna temiera ser afectado por reacciones pecaminosas a causa de matar a su abuelo y a su maestro. Pero al mismo tiempo, Krishna se dirigió a Arjuna sarcásticamente y lo llamó Mahabaho, el de los poderosos brazos, porque al menos él no aceptaba la teoría de los Vaibhashikas, la cual deja a un lado la sabiduría védica. Arjuna, como Satriya que era, pertenecía a la cultura védica y le correspondía seguir los principios de ella. Claro, este verso nos dice razón práctica contra el lamento, y es que incluso si Arjuna pensara que el alma nace y muere, aún así no tendría motivo para lamentarse. La muerte es tan segura como el nacimiento y el nacimiento tan seguro como la muerte. Nadie puede evitar este ciclo. Srila Prabhupada nos mostraba una analogía que dice, así como el sol aparece y desaparece ante nuestros ojos, pero en realidad nunca nace ni muere, ¿no? Así también el alma simplemente se manifiesta y desaparece en diferentes cuerpos, ¿no? Recuerden que nosotros para llegar a esta condición humana tenemos que pasar por 8.400.000 cuerpos, ¿no? Entonces el cambio no debería ser nuestra gran preocupación, o no deberíamos caer en el lamento, ¿no? Sino simplemente trabajar en nuestra práctica espiritual y crecer, ¿no? Y salir de esos conceptos que no devienen de un conocimiento divino, ¿no? Que no devienen de un conocimiento claro. A ver, sigamos entonces ahora con el 27, texto 27. Hatasya hi drubol mirjur drubang japa mitasya cha tasmat apariharjerete natual sochitung arhasi. Traducción: aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí ya. Uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida, y después de terminar un periodo de actividades se tiene que morir para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De ese modo gira el ciclo de nacimiento y la muerte, fase tras fase, sin liberación. Este ciclo del nacimiento y la muerte no respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria. Pero al mismo tiempo, la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. La batalla de Kurukshetra, que ocurría por la voluntad del Supremo, era un evento inevitable, y es deber de un Kshatriya pelear por la causa justa. ¿Por qué había de sentir temor o acongozarse ante la muerte de sus parientes, si estaba cumpliendo con su deber legítimo? Él no merecía tener que romper la ley y con ello quedar sometido a las reacciones de los actos pecaminosos, a los que tanto les temía. Por el hecho de eludir el cumplimiento de su deber genuino, no sería capaz de impedir la muerte de sus parientes, y se veía degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado. Claro, aquí en este verso, en este texto, claro, es lo que nos indica, ¿no? No tendría motivo para lamentarse porque la muerte era tan seguro como el nacimiento, ¿no? Entonces no había algo nuevo que tenía, sino que cumplir el ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan estos versos? Enfocarnos más en nutrir el alma a través de la práctica espiritual, que es el canto del santo nombre, el estudio del Gita y el servicio devocional, ¿no? Que es lo que nos va a sacar de conceptos cerrados, ¿no?
Y cuando surja este sufrimiento o esta serie de dudas y hasta incluso el lamento de que la muerte pueda llegar, ¿no? Recordar que nosotros no somos este cuerpo, de que somos almas eternas y sirvientes de Krishna, ¿no? Y que debemos trabajar en un proceso de purificación para poder alcanzar esta gran verdad, ¿no? Sigamos entonces ahora con el texto 28. Avyaktandini bhutani Vyaktamadani bharata Avyaktani dhanani eva Tatra cha paridevana. Traducción. Todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, manifiestos en el interín, y de nuevo no manifiestos cuando son aniquilados. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? Significada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí, ya hay. Aceptando que hay dos clases de filósofos, unos que creen en la existencia del alma y otros que no creen en ella, en ninguno de los dos casos hay motivo de lamentación. A los que no creen en la existencia del alma, los seguidores de la sabiduría védica los llaman ateos. Sin embargo, si por el solo hecho de argumentar aceptamos la teoría atea, aún así no hay motivo de lamentación, aparte de la existencia separada del alma. Los elementos materiales permanecen en un estado de no manifiesto antes de la creación. De ese estado sutil de no manifiesto surge la manifestación, tal como del éter se genera el aire, del aire se genera el fuego, del fuego se genera el agua y del agua se manifiesta la tierra. De la tierra se generan muchas variedades de manifestaciones. Tomemos, por ejemplo, un gran rascacielos que se manifiesta a partir de la tierra. Cuando se derrumba, la manifestación pasa de nuevo al estado no manifiesto. Y en la última etapa permanece en la forma de átomos. La ley de la conservación de la energía se mantiene, pero en el transcurso del tiempo las cosas se manifiestan y dejan de manifestarse. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué razón hay para lamentarse? Ya que en la etapa de manifestación o en la de no manifestación, de una forma u otra, incluso en la etapa no manifestada, las cosas no se pierden. Tanto al principio como al final, todos los elementos permanecen manifestados y únicamente se manifiestan en el intermedio, lo cual no se crea ninguna diferencia material verdadera. Y si aceptamos la conclusión védica tal como se expone en el Bhagavad Gita, es decir, que estos cuerpos materiales van a aparecer a su debido tiempo, Antavanta y Medeha, pero que el alma es eterna, Nityas Yokstah Taha Saririnaha. Entonces, debemos recordar siempre que el cuerpo es como un traje. Así que, ¿por qué lamentarse por el cambio de un traje? El cuerpo material no tiene existencia real en relación con el alma eterna. Es algo así como un sueño. En un sueño puede que uno crea que está volando por el cielo o que es un rey y que está sentado en una cuadriga, pero cuando se despierta puede ver que ni está en el cielo ni está sentado en el cuadriga. La sabiduría védica fomenta el cultivo de la autorrealización sobre la base de la no existencia del cuerpo material. Por consiguiente, ya sea que uno crea en la existencia del alma o no crea en ella, en cualquiera de los dos casos no hay razón para lamentarse por la pérdida del cuerpo. Krishna en este verso, en este texto, nos dice, ¿no?,
El alma es invisible, inexplicable y trascendental. Se manifiesta en el cuerpo al comienzo, permanece en un tiempo y luego parte. Entonces, dice, Krishna señala que no hay razón para lamentarse por algo que es inevitable y eterno. A esto Srila Prabhupada nos mostraba una analogía. Dice, cuando alguien se muda de una casa vieja a una nueva, los vecinos no deben llorar, es un paso natural. Del mismo modo, la muerte no es el fin, sino un cambio de cuerpo, ¿no? Bastante claro. Sigamos con el siguiente texto, 29. Dice, Acharyavat pasyati kashi enam acharyavat vadati tataiva chanyaha acharyavat chainam anyam vinoti estruvapi enam vedana chaiva chasit. Traducción. Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso. Mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella no logran comprenderla en absoluto. Significado, por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Ya. Como el Gita-Upanishad está basado en gran parte en los principios de los Upanishad, no es sorprendente también encontrar este pasaje en el Katha Upanishad 1.2.7. Es sin duda muy asombroso el hecho de que el alma atómica se halle en el cuerpo de un gigantesco animal, en el cuerpo de un gigantesco árbol baniano y también en los microbios, millones y billones de los cuales ocupan tan solo 1 centímetro de espacio. Hombres con un escaso acopio de conocimiento y hombres que no son austeros, no pueden entender las maravillas de la chispa espiritual atómica e individual. Pese a que lo explica la más grande de todas las autoridades del conocimiento, que le impartió lecciones incluso a Brahma, el primer ser vivo del universo. Debido a una concepción material burda de las cosas, la mayoría de los hombres de esta era no pueden imaginarse cómo una partícula tan pequeña puede al mismo tiempo volverse tan grande y tan pequeña. Así pues, los hombres consideran que el alma propiamente dicha es maravillosa, ya sea por constitución o por descripción. Ilusionada por la energía material, la gente está tan inmersa en cuestiones relacionadas con la complacencia de los sentidos que tienen muy poco tiempo para entender el asunto de la comprensión del ser. Si bien es un hecho que sin esa comprensión del ser, todas las actividades que se realizan en la lucha por la existencia terminan al final en el fracaso, tal vez uno tenga idea de que debe pensar en el alma y además buscarles una solución a los sufrimientos materiales. Algunas personas que están inclinadas a oír hablar del alma pueden que asistan a conferencias con buena compañía, pero a veces, debido a la ignorancia, se desvían y aceptan que la superalma y el alma atómica son una sola, sin diferencia de magnitud. Es muy difícil encontrar a un hombre que comprenda perfectamente la posición de la superalma, la del alma atómica, sus funciones respectivas, sus relaciones y todos los demás detalles grandes y pequeños. Y es aún más difícil encontrar a un hombre que haya extraído el beneficio pleno del conocimiento del alma y que sea capaz de describir la posición del alma en los diferentes aspectos. Pero si de una forma u otra uno es capaz de entender la materia que trata del alma, entonces su vida es un éxito. El proceso más sencillo para entender la cuestión del ser consiste, no obstante, en aceptar las declaraciones del Bhagavad Gita, que habló la más grande de todas las autoridades, el Señor Krishna, sin dejarse desviar por otras teorías. Pero también se requiere de una gran cantidad de penitencias y sacrificios, ya sea en esta vida o en las anteriores, antes de que se pueda aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, a Krishna se le puede conocer como tal en virtud de la misericordia sin causa del devoto puro y de ninguna otra manera. Bueno, aquí Srila Prabhupada nos está señalando de que debemos aceptar con serenidad la muerte y el cambio, ¿no? La muerte es un paso natural que no debemos temerla ni lamentarnos en exceso.
Y esto nos da fuerza para justamente aceptar las pérdidas, ¿no? Porque recordemos de que nosotros, por más cambio de cuerpo que suframos, el alma es como que guardar un backup, ¿no? Y guarda sentimientos y por ello no podemos ser ajenos quizás a la muerte de un familiar o a la muerte de un ser querido, ¿no? Sino que son pruebas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos recordar? Que todo lo material es temporal y de que lo eterno es nuestra relación con Krishna, ¿no? Y recordar la analogía que Srila Prabhupada nos dice, ¿no? De que cuando alguien se muda de casa, o sea, el único cambio es esa mudanza, pero que no debemos de llorar o de generar alguna acción diferente. Y esto, ¿de qué manera nos explica o cómo lo debemos aplicar en la práctica espiritual? Manteniendo serenidad y llenándonos de conocimiento para poder entender mejor el conocimiento espiritual, ¿no? Vamos a seguir con a ver aquí, el número 30. ¿Tú quieres leerlo? Sí, ya. Tehinitana Vayoyam Deje Sarvasya Bharata Tasmat Sarvani Bhutani Natvan Sochitun Arhasi. Traducción. Oh descendiente de Bharata, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado. Por lo tanto, no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El Señor concluye ahora el capítulo de instrucciones acerca de la inmutable alma espiritual. Al describir a la inmortal alma de diversas maneras, el Señor Krishna establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal. Por consiguiente, Arjuna, como Satriya que era, no debía abandonar su deber, por el temor de que su abuelo o su maestro Bhishma y Drona fueran a morir en la batalla. Sobre la base de la autoridad de Sri Krishna, uno tiene que creer que existe un alma que es diferente del cuerpo material y que no hay tal cosa como alma, o que las señales de vida se desarrollan en una determinada etapa de madurez material producto de la interacción de unas sustancias químicas. Que el alma sea inmortal no significa que se fomente la violencia, pero en tiempos de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella, no se la condena. Esa necesidad debe justificarse en función de la sanción del Señor y no de un modo caprichoso. Bueno, nos sigue señalando, ¿no? De la naturaleza del alma, que acerca de la inmutable alma espiritual, que describe la inmortalidad del alma de diversas maneras. También invoca el deber de Satriya que tenía Arjuna, ¿no? Frente al tema de la matanza de sus familiares, ¿no? Y nos señala de que dice que no hay tal cosa como el alma o que las señales de vida se desarrollan en una determinada etapa de madurez material. Claro, porque nosotros debemos entender de que para poder entender todos esos conceptos, de cierta manera Srila Prabhupada nos brinda información valiosa, pero que también es aceptada en un momento de madurez, ¿no? El devoto en primera instancia no va a entender todos estos conceptos, quizás sí se va a sentir identificada porque recuerden que es un conocimiento que ya existe en nosotros pero que está dormido, ¿no? Y el tema de recordar de manera constante de que yo no soy este cuerpo, de que soy un alma eterna, que somos sirvientes de Krishna, tiene que ser a través de una práctica continua, disciplinada, ¿no? Y sobre todo sincera, ¿no? Vamos a seguir con el texto 31. Swadharman api chaveksya navika pitungarhasi dharmyadi yuktak cheyo nyat
Satriyasya navidyate. Traducción. Considerando tu deber específico como satriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos, así que no tienes por qué titubear. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ki Jai. De las 4 órdenes para la administración social, la segunda orden, la cual tiene a su cargo la buena administración, se llama satriya. Sat significa herir. A aquel que protege de los daños se le da el nombre de satriya. Trayate significa proteger. Los satriyas van al bosque a aprender a matar. El satriya solía internarse en el bosque, desafiar a un tigre frente a frente y pelear con él haciendo uso de su espada. Una vez que se mataba al tigre, se le ofrecía la orden real de la cremación. Aún hoy en día, los reyes satriyas del estado de Jaipur siguen este sistema. A los satriyas se les enseña sobre todo a desafiar y matar, porque a veces la violencia religiosa es un factor necesario. Así pues, jamás se espera que los satriyas adopten directamente la orden de sannyas o de renunciación. La no violencia en la política puede que sea una medida diplomática, pero nunca es un factor o principio propio de ella. En los códigos religiosos se afirma: un rey o satriya es merecedor de ir a los planetas celestiales después de la muerte, por el hecho de pelear en el campo de batalla con otro rey envidioso de él. Del mismo modo en que los brahmanas también van a los planetas celestiales por el hecho de sacrificar animales en el fuego de sacrificio. De modo que matar en la batalla conforme a los principios religiosos y la matanza de animales en el fuego de sacrificio no se consideran en absoluto actos de violencia, pues todo el mundo se beneficia en virtud de los principios religiosos involucrados en ello. El animal sacrificado obtiene una vida humana inmediatamente, sin tener que pasar por el proceso evolutivo gradual, que lleva de una forma física a otra, y los satriyas que mueren en el campo de batalla van a los planetas celestiales, al igual que los brahmanas, que van a ellos como resultado de ofrecer sacrificios. Hay 2 clases de swadharmas, o deberes específicos. Mientras uno no esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo, en particular conforme a los principios religiosos, a fin de lograr la liberación. Cuando uno se libera del su swadharma o deber específico, se vuelve espiritual y no se halla en el plano del concepto corporal material. En el plano de la concepción corporal de la vida hay deberes específicos para los brahmanas y satriyas, respectivamente, y dichos deberes son ineludibles. El swadharma lo decreta el Señor, y ello se explicará en el capítulo 4. En el plano corporal, el swadharma se denomina Varnasrama Dharma, o el vehículo que lleva al hombre a la comprensión espiritual. La civilización humana comienza a partir de la etapa del Varnasrama Dharma, o los deberes específicos en función de las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo que se ha obtenido. El desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad y siguiendo las órdenes de las autoridades superiores sirve para elevarlo a un nivel de vida superior. Claro, aquí nos están dando, Srila Prabhupada nos da a conocer de manera general de que nosotros debemos saber en qué posición del orden social estamos ubicados, ¿no? Ya sea brahmanas, satriyas, vaishyas o sudras, ¿no? Y frente a eso, presentar nuestras habilidades, pero dispuestas al Señor, ¿no? Krishna ahora se dirige a Arjuna desde un punto de vista de su deber, el swadharma. Como guerrero, su obligación es proteger la justicia y luchar en una guerra justa. Rehusarse a pelear sería abandonar su deber, lo que traería deshonra y karma negativo. Para un satriya, una batalla justa es una oportunidad gloriosa, incluso una bendición que abre las puertas al cielo. Si Arjuna no pelea, la gente lo llamará cobarde y su honor quedará manchado para siempre. Vamos a seguir, todavía tenemos tiempo, sí, con el texto 32. ¿Tú lo lees? Ya. Yadrik Chaya Kopamanam Swagadravan
Apabritam Sukinaha Satriyaha Partam Lavante Yudan Idrisam. Traducción. Oh Parta, dichosos los sátriyas a quienes se les presentan semejantes oportunidades de pelear sin buscarlas, abriéndoles las puertas de los planetas celestiales. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami para aquí ya hay. El Señor Krishna, en su carácter de supremo maestro del mundo, condena la actitud de Arjuna, quien dijo: no encuentro bien alguno en esta pelea. Ella será motivo de una permanencia perpetua en el infierno. Esta clase de afirmaciones que Arjuna hizo se debían únicamente a la ignorancia. Él quería volverse no violento en el desempeño de su deber específico. Para un satriya, estar en el campo de batalla y volverse no violento es filosofía de tontos. En el Parasara Smriti, o los códigos religiosos que hizo Parasara, el gran sabio y padre de Vyasadeva, se declara: Satriyohi praya gacham sastrapaniha pradandayam nirjitya para sanjadi sitindarmena palayate. El deber del satriya consiste en proteger a los ciudadanos de toda clase de dificultades, y por esta razón él tiene que emplear la violencia en casos que lo requieran para mantener la ley y el orden. Por consiguiente, él tiene que conquistar a los soldados de los reyes enemigos y de esta manera gobernar el mundo con principios religiosos. Considerando todos los aspectos, Arjuna no tenía razón para abstenerse de pelea. En el caso de que conquistara a sus enemigos, disfrutaría del reino y, si moría en la batalla, sería elevado a los planetas celestiales, cuyas puertas se hallaban abiertas para el de par en par. En cualquiera de los casos, pelear le resultaría provechoso. Srila Prabhupada aquí nos muestra una analogía frente a este verso. Nos dice, ¿no? Así como un juez debe condenar a un criminal aunque personalmente le tenga compasión, Arjuna debía luchar para mantener el orden y cumplir la justicia. Si un soldado abandona el campo de batalla por miedo, no gana compasión sino deshonra. Entonces, nosotros de alguna manera, ubicados y posicionados en ese orden social que nos señalan los Vedas, ¿no? Debemos tener claro cuál es nuestro deber y generar acción, ¿no? Generar acción dirigido con conciencia y servicio a Dios, ¿no? A ver, vamos al 33. ¿Lo leo yo? ¿Tú? Ya. Atashetvam imandarmyam. Ya, tú. Atashetvam imandarmyam sagramana karishyasi tata swadharma kirtanya hitva papanavyashyasi. Traducción. Sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirías en pecado por desatender tus deberes, y en consecuencia perderías tu buena reputación como guerrero. Significada por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami para aquí ya. Arjuna era un guerrero famoso, y esa fama la logró como consecuencia de pelear con muchos semidioses destacados, entre ellos incluso el señor Shiva. Después de pelear y vencer al señor Shiva, quien estaba disfrazado de cazador, Arjuna lo complació y recibió en recompensa
un arma denominada Pasupata Astra. Todo el mundo sabía que él era un gran guerrero. Hasta Dronacharya le dio bendiciones y le otorgó el arma especial mediante la cual podía matar incluso a su maestro. De modo que Arjuna lo acreditaba muchísimos certificados militares provenientes de muchas autoridades, entre ellos Indra, el rey del cielo, su padre adoptivo. Pero si él abandonaba la batalla, no solo estaría faltando a su deber específico como sátriya, sino que además perdería toda su fama y buen nombre, preparando como ello su camino franco al infierno. En otras palabras, iría al infierno no por pelear, sino por retirarse de la batalla. Bueno, aquí Krishna le dice a Arjuna de que como sátriya debe luchar, ¿no? En nuestra vida significaría esto cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Familiares, laborales, espirituales, pero sin apego a los frutos y ofreciéndolas a Krishna, ¿no? Esto es muy, pero muy claro. A ver, vamos. ¿Yo sigo esto o tú? Ya, texto 34. Akirtin chapi bhutani katyayanti devya vayam sambhavitasya chakirtir maranam atrishyate. Traducción. La gente siempre hablará de tu infamia, y para una persona respetable la deshonra es peor que la muerte. Significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. Significado. El Señor Krishna, tanto en su carácter de amigo de Arjuna como de filósofo, da su juicio final en relación con la renuencia de Arjuna a pelear. El Señor dice: Arjuna, si abandonas el campo de batalla antes de que ésta siquiera comience, la gente te tildará de cobarde. Y si crees que la gente va a hablar mal de ti, ¿pero qué salvarás tu vida con huir del campo de batalla? Entonces mi consejo es que harías mejor en morir en la lid para un hombre respetable como tú. La mala fama es peor que la muerte, así que no debes huir por temor a perder la vida. Es mejor que mueras en la batalla. Esto te salvará de la mala fama de haber abusado de mi amistad y te salvará también de perder tu prestigio en la sociedad. Luego el juicio final del Señor era que Arjuna debía morir en la batalla antes que retirarse de ella. Bueno, esto es una metáfora, ¿no? Definitivamente Krishna lo que le trata de enseñar a Arjuna es la lucha, ¿no? La lucha en su deber, en su swadharma. Entonces, para nosotros, obviamente, pues el fracaso material no es lo grave, ¿no? Lo grave debería ser olvidar a Krishna, ¿no? Y perder la oportunidad de avanzar espiritualmente, ¿no? Transformar cualquier acción, ¿cómo se llama? Y caer en la falta de entusiasmo y olvidar sobre todo a Krishna sería lo lamentable, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. 35. Texto 35. Vayaganat uparatam mayate tuam mahagataha yesam chatuam bahumato bhutva jayasi lagavam. Traducción. Los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarían que abandonaste el campo de batalla solo por temor, y así pues se considerarán insignificante. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El Señor Krishna continúa dándole su veredicto a Arjuna. No creas que los grandes generales, tales como Duryodhana, Karna y otros contemporáneos, van a pensar que has abandonado el campo de batalla movido por la compasión que te inspiran tu abuelo y tus hermanos. Ellos pensarían que te has ido por temor a perder la vida, y en consecuencia
La alta estima que tienen por tu persona se irá al infierno. Bueno, aquí en esencia el texto advierte a Arjuna que no debe rehuir de su deber, ¿no? Y que no solo perdería la batalla, sino que también destruiría su reputación. Para nosotros este texto, ¿no?, nos llevaría al lado de mantener la humildad, practicar con gratitud y ofrecer todas nuestras acciones a Krishna, ¿no?, frente al deber de cada uno de nosotros como padre, como esposo, como hijo, como parte de la sociedad, como parte de la comunidad, ¿no? Siendo sincero en nuestro comportamiento y bueno, manejando el tema espiritual, ¿no? Todos los frutos siendo dirigidos siempre a Krishna. Vamos a ir ahora con el siguiente texto, que es el 36. Avagya da badamscha bahum badijanti tava vihitaha nisdantas tava sarmatyam tatodu kantaran nuku nikim. Traducción. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Significado. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. El señor Krishna se asombró al principio por el inesperado gesto de compasión de Arjuna y describió esa compasión como propia de los arios. Ahora ya ha demostrado de muchas maneras la validez de sus declaraciones de contra de la supuesta compasión de Arjuna. Bueno, aquí Srila Prabhupada nos señala, ¿no?, de que es una advertencia de Krishna Arjuna, ¿no?, sobre la agonía que sentiría si sus enemigos lo difamaran y lo humillaran, ¿no?, por abandonar la batalla. Frente a la persona que toma de manera seria su práctica espiritual, podría ser de que como devoto, o sea, uno no actúa como individuo independiente a Dios, ¿no?, sino como un representante de Dios, ¿no? Y por lo tanto, uno debe comportarse de manera digna y honorable para que el mensaje de Krishna sea respetado, ¿no? Recuerden que nuestro Acharya Srila Prabhupada justamente enseñaba con su ejemplo, y enseñaba ¿por qué con su ejemplo? Porque él vivía el conocimiento en práctica frente a todo lo que desarrollaba en su vida, ¿no? Entonces nosotros frente a este texto lo que debemos rescatar es de que debemos comportarnos de manera digna y honorable frente al mensaje de Krishna que nosotros llevamos, ¿no?, en nuestro comportamiento y en todo lo que vamos desarrollando, ¿no? Vamos a ver uno más, creo. Sí, llegamos a uno más. Texto 37. Sí. Hatova prasyasi swagam jivtuava boksaj se mahim tasmatutista kaunteya yudaya kritanesha. Traducción. Oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate pues con determinación y pelea. Significado. Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Pese a que no había ninguna certeza de que el bando de Arjuna lograría la victoria, aún así él tenía que pelear, ya que incluso si lo mataban allí podía ser elevado a los planetas celestiales. Bueno, aquí Krishna de todas formas lo invoca, ¿no?, para que siga luchando y para que refuerce la idea de que no hay pérdida para él, ¿no?
un devoto no pierde. El devoto, al igual que Arjuna, está comprometido en una batalla espiritual, ¿no?, contra las tendencias materialistas de la mente, ¿no? Y si el devoto muere en esta lucha, es decir, deja el cuerpo, pero obtiene la liberación y alcanzará el mundo espiritual, ¿no? El devoto ve a su deber, al Dharma, como un servicio a lo divino. La motivación no es la ganancia personal, sino el cumplimiento de la voluntad divina, lo cual elimina el miedo al fracaso. En síntesis, este verso nos enseña que el devoto no debe temer ninguna pérdida al seguir el camino del Dharma, ya que en el resultado es siempre favorable, ya sea en esta vida o en otra. Y recordar, ¿no?, de que que este proceso espiritual, que esta práctica del Bhakti es progresiva, ¿no? Y que no debemos cansarnos de luchar frente a cualquier circunstancia que se presente, ¿no? Ya creo que estamos en la hora. Así que nosotros le damos las gracias, pedimos las disculpas del caso si algún concepto no estuvo claro o quizás en el sánscrito no hemos sido muy buenas, pero igual teníamos el deseo de servir y creo que todo lo que esté destinado para la gloria de Krishna y de sus devotos estará bien. Hare Krishna, que tengan buenas noches. Hare Krishna.